Ah, ya me puse nervioso ya y me siento que, que no me sale la decir o, o- hola puede ser muy, muy difícil a veces, ¿no? Porque tenemos que decir hola cuando saludamos a alguien en el teléfono de frente y suele ser algo que de una u otra forma se espera, ¿no? Pero bueno, a ver, Para mí vamos. dices, ¿qué tal? No, generalmente digo, ¿qué tal? ¿Qué tal? O Bueno, ¿qué aló. tal? También la Q, la K. Ok, a ver, vamos a intentarlo de nuevo. O- 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 hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Bruno Villegas y soy una persona con tartamudez y apasionada también por hablar y aprender sobre tartamudez. Y estoy aquí nuevamente con Sebastián Roca, otra persona que también le encanta aprender y leer sobre la tartamudez y nuestra experiencia con esto. Así que nada, él ha venido hoy día diciéndome que tiene un tema interesante para conversar, así que vamos a empezar. ¿Qué tal, Sebastián? Bien, todo bien. Gracias, Bruno. Todo tranquilo. Bueno, acá con la cuarentena, pues, pero como todos. Estaba pensando un tema interesante para hablar y creo que un tema chévere puede ser la variabilidad, Uy, sí. ¿no? Sí, Creo que es el componente que hace a la tartamudez una condición tan particular y tan difícil de aceptar, tan difícil de manejar, tan difícil de sentirte a gusto, ¿no? Creo que hay condiciones que tal vez pueden parecer o pueden ser un poco más graves o más severas, que son permanentes, ¿no? Y la permanencia, y esta impermanencia, esta inconsistencia sobre la severidad o la frecuencia de, creo que es muy peligroso, ¿no? Es muy peligroso. Y no sé, o sea, casi sí. tengo un montón de cosas para hablar un poco rayadas tal vez, pero no sé, pues ese, ¿no? Para De eso es hecho, justamente. me parece un tema totalmente, o sea, que da para hablar un montón. Creo incluso, probablemente, creo que es la variabilidad uno, si no es el principal problema de la tartamudez, o sea, lo que genera más dificultad en la tartamudez, o sea, en la experiencia de tener Sí, tartamudez, esa variabilidad, esa incertidumbre, ¿no? De de cuándo acuerdo. va a pasar y cuándo no, ¿no? Incluso, Claro. un poco para terminar No, no sé, esto, claro. me acuerdo que yo una vez te escuché, ahora no sé si es tu frase o estabas citando a alguien, pero dijiste algo así como que la, la única constante de la tartamudez es que es mm, variable. Y yo he usado esa frase varias veces. No sé, ¿esa es tu frase o la has escuchado en algún lado? Parece que es mi frase, ¿ah? O sea, si es que es la frase de alguien, no Queda. sé, pero queda ya, ya Pero quedó, sí, ¿no? sí, sí, sí. Quote, Sebastián Roca, punto. Me parece una buena frase. La Sí, única constante de la tartamudez es que es variable. Sebastián Roca. ahí está, pues, cerrado, ¿no? Este, sí, creo que, claro, creo que coincidimos plenamente, o sea, creo que es el factor esencial, es el componente que lo hace tan difícil y tan particular. ¿Por qué? Y ese es otra vez, y acá otra vez un salto un poco bravo, ¿no? Pero porque tiene mucho que ver con el tema de la esperanza. La esperanza, bueno, eso acá es ya un poco otro rollo, Otra. ¿ya? Pero tú has escuchado, y otra vez, yo, estas cosas que te cuento, no, o sea, no es que las, o sea, no es que las haya estudiado bien, nada, sino que una vez leí un artículo o vi un documental donde mencionaban esto y pucha, dije, paso, qué paja este concepto, y ahí se me acuerda, así que fácil están mal los detalles o los pormenores, pero parece que en esencia lo del mito de la caja de Pandora, ¿manjas? No lo he escuchado. Que O no lo tengo supuestamente claro. A ver.
creo que es una cosa así, no a grandes rasgos, que es básicamente que en una caja están contenidos todos los males de la humanidad. Ok. O sea, las pestes, ¿no? La muerte, las tragedias, los terremotos, los tornados. Dentro de esta caja están todas, ¿no? Todas las desgracias. Y creo que pelea un titán, un Hefesto, un otro. No sé exactamente qué pasa, pero se liberan todos estos males. Pero dentro de la caja de los males están uno, o sea, dentro de esta caja, en el lugar más recóndito, está escondida la esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué la esperanza, que supuestamente es algo bueno, lo ponemos dentro de todas las calamidades del mundo? Porque es algo que es peligrosísimo, pues. O sea, una de las frases, creo, del rezo, creo, de la, ¿no? de la oración, perdón, que hacen en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Es Dios, dame la fuerza para cambiar las cosas que no puedo cambiar, para aceptar las cosas que no, y la sabiduría para saber la diferencia. Ya, esa frase es increíble y creo que aplica acá perfecto. O sea, la fuerza para cambiar lo que puedo cambiar, ¿no? Sí. La aceptación para resignarme a lo que no, o sea, que es algo que no puedo cambiar, y la sabiduría para ver lo que puedo cambiar. Justo yo comenté esa frase en un post en mi página de Facebook, porque la vi en esta serie Dark. Ah, ya, pero no, No no me sabía. cuentes, ¿sabes? Que no, No, no no, la he no, no, visto. no, 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 Pero no, sí, no, la no te quiero ver. preocupes. Sí, sí, no, No no te me voy a spoiles. spoilear, pero había una Sí, persona ya, que repetidas veces decía esto, ¿no? Y claro, claro, independientemente del tema religioso de Dios, sí, me quedé con esa frase, ¿no? claro. Paciencia para aceptar lo que no puedo Sí, cambiar, sí, valentía para cambiar lo que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia, ¿no? claro, claro, bueno, y para aterrizar todos estos ejemplos con el tema del habla y específicamente de la tartamudez, yo creo que cada vez que uno habla, siente esperanza. Siente una esperanza de que Va a en salir esa como tú situación, quieres que salga realmente. sí, exactamente, ¿no? O sea, como tú tienes en la creencia, o no, porque sabes, ¿por qué? Porque cuando hablas solo, creo que al 99% de nosotros no tenemos ningún tipo de dificultad, ni una, ¿no? O hablando con gente con la que tenemos mucha confianza, o con animales, o con niños, ¿no? Y hay otros contextos donde simplemente es imposible, donde sentimos como un agente externo que actúa en nuestro cuerpo, que claro, que utilizando técnicas y trabajando podemos maniobrar para que más o menos salga lo que queremos decir, pero definitivamente hay un tema de un esfuerzo extra, ¿no? Yo, Porque es así. de hecho, yo creo que este es un temón no, espérate, creo que ibas a decir algo más. No, 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 o sea, sí, como que ¿no? Para acabar con el concepto, y claro, ¿no? O sea, no es que otra vez, las opiniones son experiencias propias y tampoco digo es que cada persona que vaya a hablar siempre está constantemente pensando, voy a hablar bien, voy a hablar mal, no, Claro. pero como una experiencia mía, propia, ¿no? Personal, este, como que ya, claro, o sea, hay incertidumbre, ¿no? Hay Claro. incertidumbre de que no sabes si en el momento que más lo necesitas, más te va a venir fuerza o más difícil va a ser, y en el momento donde no, no. Entonces, esa incertidumbre es desgastante, te Claro. cansa, ¿no? Y que te Sí, canse tanto es un problema. ¿sientes que es probable que una persona con tartamudez llegue a un nivel en que ya no sienta incertidumbre? Pienso que sí es posible, o sea, pienso que hay gente que ha tenido un control tal de la técnica de todo que lo puede hacer, Pero, pero es muy difícil, pero muy difícil. pero más que el control, me refiero a la actitud de del tener la incertidumbre. O sea, llega un Ya, momento
por ejemplo, bueno, no sé si en este momento, pero Sí, creo que yo que todas las personas con tartamudez hemos tenido momentos donde hablamos y simplemente no estamos preocupados de si vamos a tartamudear o no. sí, de Simplemente acuerdo. estamos hablando y probablemente es lo que pasa cuando estás hablando con una persona que en la que no sabes que no te va a juzgar, no te preocupas si vas a Exacto, tartamudear y probablemente cuando hablas con otra persona con tartamudez, ¿no? exacto. Em, no siempre, ¿no? Obviamente, pero sí. Entonces, yo siento que es un tema bastante interesante porque da pie a muchas cosas, pero ¿hasta qué punto, por ejemplo, eh, efectivamente el perder esa preocupación por voy a tartamudear o no voy a tartamudear, simplemente voy a hablar, es, o sea, puede realmente mejorar tu tranquilidad cada vez que vayas a hablar, y tu calidad de vida, porque finalmente estás más tranquilo, porque cada vez que estás hablando, a diferencia de como creo yo todas las personas con tartamudez hemos vivido y muchas de ellas siguen viviendo constantemente, em, dejamos de estar constantemente preocupados cada vez que vamos a hablar. Ahora, eso podría ser que algunas personas lo interpreten como, bueno, finalmente te estás resignando a que puedas tartamudear y te estás resignando. Entonces, ¿hasta qué punto es resignación? ¿Sería aceptación? Eh, ¿Sabes qué no pasa, sé, Bruno? Que si es que yo creo que si es que llegas al punto donde emocionalmente eres neutro, o sea, donde tu relación con tu habla es una relación como la de una persona sin tartamudez, es neutro, o sea, simplemente sabes que hoy día tengo una exposición frente a mis jefes y voy a ir, o sea, y no es que piense en cómo voy a hablar. Si es que llegas a ese punto, independientemente de cómo salga tu habla, me parece que ya estás. O sea, me parece que eso es que ya has superado hasta un punto. claro, No, pero ¿qué pasa? Que yo no conozco a alguien que sea así. claro. De hecho, a ver, yo no es que piense que yo haya alcanzado un nivel así de tranquilidad, pero siento que en gran parte de mi vida actualmente sí he podido alcanzar esta sensación de me da igual, Sí, pero sí, pero creo que está de la mano, o sea, va de la mano, porque efectivamente tengo situaciones y me pasa constantemente donde entro en un bloqueo y el bloqueo está durando más de lo que yo, por así decirlo, estoy acostumbrado a soportar. Entonces, ahí es sí. donde pierdes la, la sensación de no pasa nada, ¿no? Creo yo que quizás esa es la principal diferencia entre hasta qué punto, o sea, ¿cómo decirlo? Em, tolerar esa incertidumbre. O sea, cuando incrementamos la tolerancia a la incertidumbre de que puede venir un momento de tartamudez, puedo tartamudear, si nuestra tolerancia es mayor que esa incertidumbre y por ende podemos continuar hablando, vamos a ir en la situación que tengamos que enfrentar como que, ok, encontré un momento de tartamudez, pero no me quedé ahí, porque no me sentí, o sea, porque no reaccioné de forma incómoda y por ende no tensé y por ende no dificulté más mi momento de habla, sino que sentí un poco de fuerza, pero no perdí la calma, por así decirlo, y continué. Y incluso por ende pude continuar, ¿no? Pero en tanto tú te chocas con un momento de tartamudez y empiezas a sentir que estás perdiendo el control y por ende tensar y por ende desesperarte, ahí es donde te quedas. ¿Sabes qué pasa, Bruno? Que también, sí, o sea, y también es entender, o sea, el cuerpo humano está construido para actuar así, ¿no? O sea, a nosotros, eh, eh, evolutivamente hablando, lo que menos queremos es salirnos del grupo, ¿me entiendes? O sea, cuando estamos en un contexto social, nuestra pesadilla más grande es que alguien diga, míralo, es diferente, míralo, es raro. Y sé que hoy en día existe una revalorización del individuo, de la espontaneidad, donde se intenta valorar más el ser único, diferente y es excelente, pero éticamente
tiene sentido que el animal que se separaba de la manada, chao, o sea, no claro, lo excluían y ahí moría. Entonces, creo que nosotros a la hora de conversar, bueno, que las personas con tartamudeez a la hora de conversar con otra persona, creo yo que sí sentimos, o sea, y no podemos expresar lo que queremos expresar de la manera que queremos expresar. El resultado que ocasiona son dos simultáneamente, ¿no? Uno es frustración, o sea, es una sensación negativa, es una sensación de pánico en el momento de que hoy algo está pasando, y ya mira, tengo solo. Es que a veces, pues, a veces como que estoy en plena explicación y de la nada viene sí, otra idea otra idea. que explica mejor Claro, claro. lo que lo hace un segundo, pero sí es mejor. Nosotros en general leemos el mundo, o sea, nos movemos en el mundo en base a la utilidad de las cosas. Es decir, o sea, tú puedes considerar a una silla y a un puff, manjas el puff para sentarse, como lo mismo que, porque la función es la misma. Ok, O sea, a ver, o sea, manjas, tú valoras o identificas las cosas en el mundo en base a la utilidad que tienen. Las cosas por sí solas no las interpretas como debe ser. O sea, necesitas, cuando ves a los objetos, el cerebro instantáneamente las identifica con para qué están ahí. Por ejemplo, un carro es para ir del punto A al punto B, igual una bicicleta o un scooter. Tú asocias estas cosas base a la utilidad que tienen. Eso es orden, tienes orden en el mundo. Cuando las cosas dejan de funcionar, por ejemplo, estás en tu carro manejando chévere, para ti, o sea, tú cuando manejas el carro, tú sientes que el carro es una extensión tuya. Cuando estás manejando, sientes que el carro y tú son uno, ¿no? O sea, ¿qué? Porque aceleras y vas hacia adelante, cuando, vas a la derecha, porque por ejemplo, cuando te metes de casualidad en un bache y dices como que ¡au! Como si exacta, te exactamente, doliera. Sí, exactamente. O si alguien pasa y pucha, o sea, por ejemplo, si un peatón pasa y se golpea el carro, reaccionas como si ese golpe es a ti mismo. claro, claro, Cuando te cierran el carro es igual, o sea, tu reacción es en realidad como de una agresión física. claro. ¿Me entiendes? Ya. Tú únicamente te das cuenta que no conoces absolutamente nada del carro cuando el carro falla. Cuando pasa algo con el carro, cuando hay algún error, cuando el engine light prende y dices, uy, caramba, ¿no? Y de ahí como que sale humo del capó, vas a ver, pucha, ¿qué pasa? ¿Cómo conectarlo? Te das cuenta que en realidad el carro no sabes absolutamente nada, no sabes cómo funciona, no sabes cómo arreglarlo, no sabes nada. Y de ahí llamas al experto que sabe. Cuando pasa eso, cuando una de las cosas que nosotros estamos acostumbrados a que funcione bien, funciona mal, eso hace que psicológicamente nos sintamos mal. ¿Por qué? Porque nuestro espacio de orden ahora es caos. Y a la gente en general no le gusta el caos. Parece que cuando hablamos es exactamente igual. Nosotros creemos que tenemos orden acá, que podemos comunicarnos bien, que sabemos exactamente qué decir, cuándo decir, cómo decirlo, bla, bla, bla. Pero apenas empieza la tartamudez, apenas empiezan los bloqueos, viene el caos. Y si muchas cosas, y el caos jala al caos, y si muchas cosas son caos a la vez, todo tu cimiento del mundo se empieza a decaer. Y es Claro. un círculo vicioso bien peligroso. De hecho, Y cogí este libro de, de Barry Jeter porque efectivamente él en el primer capítulo, en la página 8 explica la tartamudez como tú le estás explicando justamente, mira, como un carro. no lo he leído, así que no sé. O sea, Por eso te reitero que es un excelente ejemplo, ¿no? Porque es como que tú estás acostumbrado a manejar tu carro y empieza a fallar, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Y claro, uno siente que, por ejemplo,
está acelerando y como que el acelerador no funciona, entonces uno, ¿cuál es su reacción más automática? Presionar el acelerador un poco más fuerte. O por Perfecto, ejemplo, manejando el ti- timón y sientes que no responde, lo que uno normalmente haría es como tratar de hacer más fuerza, ¿no? claro, Para girar. Además de que efectivamente si te pasa de forma intermitente regularmente cada vez que vas a salir con tu carro, entonces la próxima vez que salgas con tu carro ya vas a salir con cierta ansiedad, ciertas reacciones anticipatorias de que seguro en algún momento me va a fallar. claro, No, lógico, no sabes cuándo. lógico. Sí, sí, sí. Y Bueno, lo sí. peor, o sea, y no, bueno, y eso es, bueno, y esto, y lo peor es que, o sea, no lo peor, pero lo que tiende a suceder es que el caos jala al caos. Entonces, si es que en un aspecto de tu vida, no, algo que supuesto, o sea, mejor dicho, cuando las cosas funcionan, todo es simple. Las cosas complejas y difíciles son fáciles, son simples de hacer, son fáciles, no hay grandes dificultades y problemas. Ojo que también existe el riesgo de que haya demasiado orden. Cuando hay demasiado orden es básicamente cuando estás estancado. O sea, cuando hay demasiado orden es, por ejemplo, tienes Claro, hay una chamba, cierta inflexibilidad, ¿no? claro, o sea, creo que el espacio al que hay que aspirar es el borde entre el orden con el caos, ¿ya? Demasiado caos Medio filosófico. es, es un problema, sí, bueno, ese es Jung en realidad, pero sí. O sea, Ah, has el estado problema, leyendo a no, Jung. sí, podcast en realidad, yo sí, casi no leo. O sea, leo, pero hoy en día hay podcasts que explican esto Pero increíble. Jung, el psicoanálisis es una locura, sí, realmente. Sí. Bueno, esto de acá Profundo. es Campbell también, bueno, hay ahí Freud está metido, pero lo que creo que es el tema, así, ¿no? De lo que entiendo. Que, ojo, yo no lo he estudiado, o sea, no, o sea, he Claro, leído es una algo, opinión, es una artículos interpretación. de eso, exactamente. Sí. Es que lo que hay que aspirar es el área gris, el limbo, entre demasiado orden y el caos absoluto. El caos absoluto es justamente cuando pasa eso, cuando estás en tu carro, en este caso tú hablas, empiezas a tener fallas y constantemente estás ansioso, o sea, no puedes, o sea, lo que ha pasado es que has construido tu casa en un cimiento de arena, ¿me entiendes? O sea, las bases están endebles. Bien. Y una vez empieza, y una vez empiezas a perder la estabilidad en cosas básicas para la vida, generalmente eso empieza a jalar al resto, ¿me entiendes? Y es por eso que el tema de la tartamudez puede ser un tema tan delicado y tan serio para el bienestar emocional y todo, porque la comunicación es parte esencial Claro, para el claro. Es bienestar. lo que hacemos todos los días, en todo Todos los momento. días todo el mundo, claro, y ahora hay estudios que dicen que el indicador más importante para la felicidad, para el bienestar, es básicamente re- relaciones con otros. Salud, sí. Plata, plata es importante para que, básicamente, para que mantengas a los colectores de deuda lejos tú. O sea, Claro, si es que sí, bueno. pagas luz, agua, casa tranquilo, o sea, o sea, si es que ganas lo indispensable para estar tranquilo, cuánta plata ganas no afecta al Claro, bienestar, claro, ¿entiendes? claro. Lo que sí afecta es salud, y más que salud es relaciones interpersonales, con Claro. amigos, con familia o todo. Si es que en tu habla sientes que cada conversación con una persona es incómodo, es tenso, está siempre on edge, claro, eso definitivamente tiene un impacto terrible en el bienestar. Definitivamente. Claro, yo pienso que quizás por ahí, y efectivamente regresamos a esta frase interesante sobre, y es lo que estábamos hablando la otra vez, que está relacionada con esta disputa, por ejemplo, entre hasta qué punto aceptación, hasta qué punto superación, ¿no? Que es sobre qué cosa realmente yo puedo cambiar, ¿no? Y qué cosa tengo que tener la apertura y la flexibilidad
de poder aceptar que suceda y trabajar en cómo reacciono yo a, a cuando eso sucede, ¿no? Entonces, retomando el ejemplo del auto, ¿no? Y creo yo que probablemente está relacionado con la personalidad de cada uno, ¿no? Y cómo maneja las situaciones y que la otra vez estábamos hablando de eso, que efectivamente van a haber personas que tienen una personalidad que, que, que suelen reaccionar frente a algo cuando no sale como ellos pensaban, como que, bueno, ok, ya está, no pasa nada. Y otras personas como, no, no, pero ¿qué pasó? ¿No? Entonces vas a frenar tu carro, vas a ponerte a revisar y hasta que encuentres eso que es porque tu carro debería funcionar perfectamente. Y probablemente son las personas que efectivamente se pasan muchos años de su vida hasta encontrar eso que va a ser que ellos tienen que arreglar, por así decirlo, para hablar con fluidez, ¿no? Claro, Mientras que van a haber otras personas que van a intentar entender un poco, pero finalmente decir, ok, está bien, puede pasar, y que para cuando pase, ya se dan cuenta de que tensando más, presionando más fuerte, no es la manera, sino es justo lo contrario, ¿no? Como que soltando un poco el timón para que funcione mejor, ¿no? Presionando un poco más suave y para que, como por ejemplo, cuando se atraca el cinturón del carro, tú y mientras más jalas, no, tienes que jalar claro, suave para que siga, sí, ¿no? claro, Entonces, por ahí también creo que está este tema de hasta qué punto, y como no está tan bien definido, hasta qué punto se puede cambiar ciertas cosas, o este cambio se puede alcanzar a nivel funcional y estructural del cerebro, eh, esa sabiduría para saber qué podemos cambiar y qué no es ciertamente difusa, ¿no? claro, Y eso es sí. lo que también puede ser bastante frustrante. Claro, no, y a diferencia de otras actividades donde uno sabe que, por ejemplo, en el gimnasio, tú sabes que si es que comes bien, si es que haces tal rutina, tal ejercicio físico, vas a, o sea, vas a por lo menos mejorar de todas maneras. O sea, es algo que está garantizado. En el habla, yo pienso que también, Sí, no, pero es sí, claro mucho, que sí. pero es mucho más difícil de aplicar y justamente acá viene el tema de la variabilidad. Yo creo que hay en algunos contextos donde, claro, o sea, bueno, es que también, o sea, Yo, yo diría, mejora, pero no es al 100%. yo diría que la variabilidad está más relacionada, está, podría atreverme a decir que está en gran parte relacionada con las emociones, la variabilidad de la Sí. tartamudez. Y como nosotros, pues finalmente somos, o sea, vamos a sentir emociones, no podemos evitar las emociones, No, pero, claro, va a pero afectar Bruno, nuestra habla. pero, claro, pero, ya, pero bajo esa premisa o ese ejemplo, creo que puedes hacer exactamente el mismo símil en deportistas. Por, Claro, ¿Por qué Cueva en el penal patea así? O sea, claro, exactamente. fijo, ya, pero fijo, ya, pero claro, claro, pero mira, es que esto es clave. Él, o sea, ya, bueno, fácil, ese ejemplo no es el ejemplo más feliz, pero un, ya, claro, Messi o alguien así, ¿no? Que fijo, hay momentos donde tiene tensión y tiene estrés, porque pucha, es el mundial, o es el clásico, o es un partido donde lo que está en juego es bien alto, entonces es lógico que en ese momento las emociones te entren a mí, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Pero aún así, estos patas cuando están en estas circunstancias, no es que se olviden de cómo realizar la actividad, la No, hacen igual. no, lo que pasa aquí es que obviamente es un ejemplo y tiene sus similitudes, pero también tiene limitaciones. Yo creo que la principal limitación con lo que tú mencionas es que eh, en nuestro caso, nosotros, gran parte de la tartamudez son conductas aprendidas y casi automatizadas prácticamente, y que Claro, yo siento que se activan con las emociones. Entonces tú puedes practicar, practicar, pero así tú hayas practicado y hayas aprendido tu técnica y tal, un año practicado, dos, tres, tienes una conducta que ha sido aprendida y reforzada por 10 años, 20 años, 30 años.
y que cuando se dispara un nivel de miedo o de alguna ansiedad o de alguna emoción muy fuerte o con suficiente nivel para rápidamente activar la otra conducta que está ahí, yo creo que es donde perdemos el control. Entonces, siento que eso es lo que pasa cuando digo que afectan las em, emociones porque disparan conductas que ya tenemos aprendidas y reforzadas y que es muy difícil poder, por así decirlo, eliminar totalmente, como que están ahí, ¿no? Podemos el reforzar inconsciente. otra conducta, sí, bueno, no sé, llama al inconsciente o qué sé yo, pero podemos y capaz las personas que, que dicen que ya no tartamudean y todo, yo siento que probablemente haya sido que han podido practicar y reforzar tanto las otras y tendrán mayor facilidad pues en su neuroplasticidad cerebral, qué sé yo, que ha hecho que hayan reforzado y reforzado y reforzado esta nueva ruta, que pasarse a la ruta antigua sea mucho más difícil. Pero incluso ellos dicen, yo aún tartamudeo, pero solo cuando me pongo muy, muy nervioso o cuando me sé algo muy, muy fuerte, ¿no? Entonces Claro, como que está ahí esa otra ruta, pero ya dejaste de transitarla, como una claro, carretera antigua, ¿no? claro, Pero está claro, ahí y claro, fue formada, ¿no? claro. Fácil, acá sea bueno aclarar un poquito la diferencia entre, claro, entre cómo la gente dice, no, yo a veces, no, claro, yo a veces cuando estoy con nervios también me trago en una Ah, ya, palabra y claro, todo, claro, claro. No, no, ¿no? no. Y claro, o sea, lo que pasa es que si bien las emociones no causan a la tartamudez, porque una persona sin el gen activo, o sea, sin el gen o sin los componentes neurológicos que posibilitan a la tartamudez, así tenga toda la ansiedad del mundo y nervios y Claro, todo, no. No va a desarrollar no, tártamos. tal vez cuando esté hablando presente otras conductas, ¿no? Sude un montón, o tiemble, o tirite, etc, etc, pero no va a desarrollar la tartamudez. Lo que yo creo con la tartamudez es que se activa principal, o sea, si es que es una persona cuyo grado no es extremadamente severo, por así decirlo, y es un caso más leve, me parece que se activa únicamente en momentos donde el componente emocional está activado, ¿no? O Claro. sea, donde hay algo que hace que las emociones estén un poquito más al rojo vivo y esa tensión y esa emoción propicia a que el habla sea interrumpida. Claro. Yo, claro, un poco para complementar, yo diría que las emociones, y para mí principalmente el miedo, eh, son, o sea, son las que, por así decirlo, mantienen la tartamudez. O sea, no fueron las que la originaron, pero yo sí siento que son las que la mantienen. O Claro, sea, por ejemplo, yo en este momento puedo decir, bueno, pero yo ya no tengo miedo de que la gente sepa que yo tartamudeo porque pues me reconozco abiertamente. Probablemente no, pero mi cuerpo, o sea, mi organismo y mi memoria eh, está ahí chipeado, todavía metido, que un momento de tartamudez todavía puede ser peligroso, por así decirlo, riesgoso. Entonces, eh, yo conscientemente puedo decir, no pasa nada, pero cuando tartamudeo, inconscientemente lo que estoy haciendo es luchar. ¿Por qué? claro, Porque siento miedo, porque aún todavía siento que ese momento de tartamudez es un peligro, ¿no? claro. Y siento que ese miedo se dispara y aún lo siento porque es una especie de miedo a la pérdida de control. No quieres perder el control cuando efectivamente las emociones están más exacerbadas, ¿no? Entonces, yo sí creo que es posible como trabajar todavía eso para poder ir disminuyendo ese miedo y fomentando las otras nuevas conductas donde no luches, donde suavices, Claro, donde no te trabes, ¿no? claro, Pero es algo que se tiene que seguir trabajando. Pero sí siento que las emociones, si bien no originan la tartamudez, la, la refuerzan. Y una de esas es la vergüenza, ¿no? Ahí entra otro tema que es muy interesante, pero solamente para hacer
la relación. No, yo no he teorizado ni profundizado en la vergüenza, pero tengo, o desde mi interpretación, gran parte de la vergüenza es el miedo al juicio negativo de las otras personas, ¿no? ¿Y por qué miedo? Porque lo que tú mencionas, ¿no? Esa preocupación de ser rechazado y por ende aislado y por ende en contextos antiguos, morir, ¿no? El rechazo Y de la sabes, comunidad, ¿no? y así súper rápido también, ¿no? Creo que es un tema de competencia. O sea, hay diferentes maneras de leer cómo el mundo está estructurado. Parece que una de las más correctas, bueno, hay gente, ¿no? Si eres más comunistas, dices que en realidad es el poder, ¿no? Que todo es una eh, escala de poderes. Para mí es un tema de competencias. O Ok, sea, la jerarquía, o sea, una de las maneras en la que no, nos organizamos como sociedad es en base a competencia. Y el mercado, bueno, más allá que hay fallas, etc., injusticias, etc., generalmente es un tema de competencia, o sea, la gente que es claro. más capa gana más plata y la gente que es menos gana menos, ¿no? O sea, si es que tú en el mercado, bueno, más capa es, Es ya, todo un tema ese, sí. sí, pero, o sea, Pero claro. las La personas persona que está pagan más, más valorizada, o por así decirlo, ya sea sí, el servicio que presta o el producto que correcto. ofrece, si está más Correcto. valorizado. El doctor, no, por ejemplo, ponte que tengas un tumor, ¿no? En el páncreas, que quieres ir al experto CAP. Y si eres alguien que pueda hacerlo, pagas lo Lo que que sea cueste. necesario, claro. Entonces, en ese caso, claro, o sea, la jerarquía de precio es en base a la calidad. Y generalmente es así. O sea, generalmente uno compra una tele plasma, ultra HD enorme, Ok, porque claro, pues dice, pucha, no, mejor una chica, igual que en un carro, igual en una laptop y todo, ¿no? Las personas con tartamudez siento que sí hay un impulso inconsciente que creemos que está, que tiene que ver con nuestra competencia y capacidad. Y sé que no es así para nada, porque hay miles de estudios y es además que algo que ambos conocemos por experiencia propia y de gente que hemos conocido, no existe ningún tipo de correlación entre capacidad, inteligencia con tartamudez, ni una. O sea, son dos pero, diferentes. ya, a ver, Pero para acabar ok, ¿no? ok, ok. Así entiendes el punto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que para las personas en general, ¿no? Cuando estás escuchando a una persona que no puede comunicar lo que quiere decir de manera clara, empiezas a pensar que es incompetente o que no sabe, ¿no? Ok. Y creo que, claro, que alguien que es empático se da cuenta, oye, no es que no sepa, sino que está tardándose un poco más porque tiene no una condición que hace un poquito más difícil que se exprese. Pero ¿qué pasa? Que como en muchos de los casos no se lo esperan, porque la tartamudez no es una condición visible, no es como una persona, por ejemplo, eh, no sin un brazo que ves a la distancia que, oye, no que es manco, o una persona que para subir que por ejemplo es en silla de ruedas y que para que suba necesita una rampa, entonces, oye, no, evidentemente es visible la dificultad. En las personas con tartamudez no, entonces como que choca un poco escuchar a una persona que le cuesta, ¿no? Siguiendo, sí, sí, siguiendo esa línea, podríamos decir entonces que efectivamente, ¿no? Y esa, como dices, ¿no? La tartamudez en realidad no está relacionada con, o sea, la dificultad que tenemos nosotros para hablar con fluidez no está relacionada en ninguna forma con nuestra capacidad. Y como dices, está demostrado, conocemos muchas personas con tartamudez muy capaces en diferentes campos, Claro. pero sin embargo, está en nosotros, en la mayoría de nosotros, y sigue estando esta idea, este pensamiento muy, muy fuerte de que efectivamente la tartamudez, el tartamudear, nos, nos, nos discapacita o Claro. nos hace menos capaces que los demás. Ahora, esa idea es un constructo social, probablemente, ¿no? Que ha Sí. sido aprendida. En ese Y que, sentido, o pero sea, que,
y que Dime. hasta un punto Bruno, o sea, no es que tenga razón, pero hasta un punto hay que acomodar que, claro, o sea, que parte, o sea, es percepción, es percepción. Y la percepción un montón de veces puede convertirse en realidad si es que mucha gente lo cree, existe ese riesgo Claro, y es un justo a riesgo eso muy... iba Sí, con el cuál empezó primero, el huevo o la gallina. ¿Por qué lo menciono? Porque efectivamente una de las cosas que nos hace reforzar las conductas de tartamudez, de lucha y de evasión y que perjudican nuestra comunicación son estas emociones de miedo, de vergüenza, ¿no? En esos momentos donde sentimos que vamos a perder el control. Emociones que fueron construidas desde que conforme fuimos creciendo. Entonces, ¿qué significa? Que si un niño empieza a tartamudear y dicen, ¿no? Que la primera emoción que probablemente siente es un poco de desconcierto, ¿no? De decir, ¿qué está pasando? ¿No? No entiendo qué está pasando, ¿no? No me está funcionando o sea, no está no estoy diciendo como normalmente lo decía o lo quiero decir a los niños que empiezan a tartamudear entre los 2 y 5 años, 4 años y medio. Eh, pero conforme esa experiencia se va reforzando con respuestas del entorno que fomentan que el niño construya la creencia de que efectivamente es eso que él está sintiendo, cómo está reaccionando, está mal y, y no debe hacerlo, hace que la tartamudez se mantenga. O sea, si un niño no tuviera ningún contacto con ninguna respuesta negativa, podría seguir desarrollando la tartamudez por su misma respuesta de lucha. O sea, a pesar de que no haya construido el constructo de que la tartamudez es negativa. ¿Tú qué piensas? Yo tengo la impresión de que si continúa tartamudeando, lo haría muy suave. O sea, o sea, dejaría de ser, sería efectivamente una persona disfluente, una persona que tiene ciertas disfluencias en su habla, pero que no le hacen nada. yo creo que el impacto va a ser muy pequeño, pero creo que, no sé qué decir, creo, o sea, es un tema bien controversial. A mí, por una intuición propia, me da la impresión que generalmente esa, esa dificultad es autoimpuesta. O sea, esa percepción de que nos debilita terriblemente es de la misma persona con tartamudez. Claro, es posible que frente a terceros hayan habido malas experiencias y malas relaciones, que haya reforzado que hoy ese estilo de habla está mal y todo, pero creo que las personas, pero creo que sí, tú te escuchas, pues, te Yo no escuchas hay, y escuchas. yo no he ahondado eso, así que no puedo hablar con mucho criterio, pero tengo tengo el concepto que sí lo tengo como que presente, que sí han encontrado estudios donde han encontrado diferencias en el temperamento de los niños que desarrollan la tartamudez a diferencia de los que no, y efectivamente los que desarrollan la tartamudez son niños con un temperamento que reaccionan más rápidamente y más fácilmente a esa dificultad, como que golpean Perfeccionistas, la mesa, como que les fastidia que no les salga como ellos quisieron, ¿no? claro, Independientemente del juicio de los otros, ¿no? Entonces, sí siento que ahí también entra otro tema, ¿no? Puede ser que si el niño no tuviese un temperamento así y empieza a tartamudear y no hubiesen estímulos aversivos de parte del entorno, podría ser que incluso hasta deje de tartamudear, ¿no? O sea, completamente, o sea, bueno, en realidad es así, ¿no? O es así, sea, probablemente, parece claro. que el 5% de los niños tienen difluencias hasta los 5 años y de ahí, sí, sin ningún tipo de intervención, Incluso, se claro, curan solos claro, 4 de eso, cada 5. O sea, la estadística pasa de ser de 5% a 1%, claro. ¿no? Entonces, tienes, o sea, de 5 niños, tienes 4 que se curan, entre comillas, o que cambian esta manera de Que hablar rechipean su cerebro, y por así decirlo. exactamente solitos. Sí. Imagino que eso debe ser fácil por eso, fácil Eh, el eh, eh, temperamento de los niños. sí, ¿No? y eso yo siento que es lo que hablamos sobre las conductas, ¿no?
que finalmente estos niños no reforzaron conductas que dificultaban más su comunicación como nosotros, ¿no? Entonces, Ya, al no haber reforzado esas conductas, simplemente empezaron, incluso los que llevan terapia o un tratamiento, un abordaje, empiezan a reforzar las conductas de un patrón de habla fluido, ¿no? claro, Eh, tal y los cual, otros no, ¿no? Mira, tal cual. ya estamos cerrando, Sí, entonces, mira, este, no, no, nada, dime si te genera una reflexión final. sí, déjame pensar. O sea, bueno, para empezar, claro, el tema Uf, el tema da para hacer. arrancó, sí, y de ahí hemos ido todos lados y pucha, es para hacer Arrancamos hablando sobre variabilidad, una ¿no? realidad, sí. Y ahora estamos hablando sobre, em, bueno, el temperamento. Claro, Pero está ahí, ¿no? está relacionado, Finalmente, bueno, finalmente, yo creo que la forma en que tú reaccionas, que tiene que ver con tu temperamento y también con tu personalidad, con tu experiencia de vida, va a hacer que esa variabilidad se pueda, o sea, pueda afectar en más o menor medida tu calidad de vida, ¿no? claro. No, o sea, y además, como hemos hablado, como la variabilidad es un elemento central a la tartamudez, es lógico que toca todo, pues. O sea, ¿no? O sea, toca absolutamente todo, las emociones, las características, el temperamento, la personalidad. Este es un tema para hablarlo horas de horas de horas. Pero nada, chévere, en verdad, chévere. Fácil como reflexión final. Creo que finalmente, si bien es cierto que sentimos estos impulsos, estas cosas que no sabemos de dónde vienen, sentimos que nos pasan, ¿no? Las emociones de vergüenza, de miedo, ansiedad, y que es normal, no es parte de ser humano. Creo que podemos nosotros refrasear la pregunta o la formulación de la pregunta o el problema para hacerlo en trocitos más manejables. O sea, si es que tienes una situación que te agobia, que te desborda, puedes intentar partirla en pedacitos más pequeños y trabajarla de esa manera. Si es que para ti sientes demasiado miedo en ver a los ojos con tu jefe, puedes empezar viendo acá, ¿no? El pelo, y de ahí bajas al centro de la frente, y de ahí bajas a la nariz, y de ahí bajas a los ojos. O sea, hay maneras, creo, de trabajarlo, y lo más importante es trazarte una meta, un objetivo de la manera más simple, con los pasitos más fáciles que puedas lograr, y creer que se puede, ¿no? Sí, bacán, bacán. A mí la reflexión que me genera eh, es que tenemos que aprender a poder eh, redireccionar nuestras conductas, por así decirlo, a esas cosas que hacemos, que son hábitos, este, y que van de la mano con las emociones que tenemos para, si bien aceptemos las emociones que pueden surgir, porque a veces van a surgir, empezar a aprender nuevas formas de reaccionar frente a esas emociones que estamos sintiendo. Que no digo que sea fácil, pero sí me parece que se puede, ¿no? Eso con la parte más técnica, ¿no? Sobre, por ejemplo, usar alguna técnica o ya sea lo que tú estabas diciendo de ver a los ojos, ¿no? Y empezar a cambiar esas reacciones, esas conductas de forma progresiva. Me parece que se puede hacer eso, hay evidencia de que se puede y que podemos mejorar. Pero lo otro que también me genera es qué importante es la manera en que nosotros interpretamos y manejamos y aceptamos y tenemos apertura a la variabilidad para que afecte menos o más nuestra calidad de vida, ¿no? Siento que eso también es bastante importante a trabajar para las personas con tatuajes. ¿De acuerdo? Bien, Sebastián. Bueno, ha Perfecto, sido un Lu. gusto, ¿ah? Ha sido un gusto. Y Igualmente. nada, ya nos estamos viendo. Chao. Listo. Chao, un abrazo.